Israel está retrocediendo. Una emboscada devastadora sacude el campo de batalla y cambia de golpe la forma en que el mundo entero está leyendo este conflicto. Las fuerzas iraníes eliminaron tropas israelíes en un golpe preciso, brutal y perfectamente cronometrado que dejó un impacto tan contundente sobre el terreno que los reportes de bajas están sacudiendo todo el conflicto desde sus raíces más profundas. Y los nuevos enfrentamientos que siguieron a ese primer golpe pintaron un escenario tan cargado de violencia, confusión y urgencia que lo que estamos viendo ya no se parece a una escaramuza local ni a un intercambio controlado de fuego. Esto es otra cosa. Esto es algo que cruza una línea que, una vez cruzada, no se puede descruzar fácilmente. Cada enfrentamiento directo entre estas fuerzas aumenta de manera alarmante el riesgo de que toda la situación explote en una guerra abierta a gran escala que arrastre a toda la región en un torbellino de fuego y destrucción del que nadie tiene un plan claro. De salida, la intensidad de los ataques y la velocidad de la respuesta levantan dudas muy serias sobre quién tiene realmente el control del terreno en este momento. Y esas dudas importan enormemente porque en una guerra la percepción del control puede ser tan determinante como el control mismo. Estamos frente a un punto de inflexión real en este conflicto. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos están haciendo, es esta. ¿Puede Israel perder terreno en esta guerra? ¿Puede un ejército que durante décadas ha proyectado una imagen de fortaleza prácticamente indestructible empezar a mostrar grietas que no se puedan reparar fácilmente? Cada combate que ocurre en estas condiciones puede cambiar completamente el rumbo de los acontecimientos, y lo que vamos a ver en el informe que sigue es exactamente eso. Un episodio que podría redefinir la dinámica de poder en el terreno de maneras que muy pocos habían anticipado. Y en medio de todo esto aparece algo que complica aún más el panorama y que está poniendo nerviosos a analistas y gobiernos en todo el mundo. Corea del Norte se está alineando con Irán, y eso cambia las reglas del juego de maneras que todavía estamos tratando de comprender en su totalidad. La escena se desarrolló con una precisión que resulta francamente inquietante cuando uno analiza los detalles uno por uno. Lo que durante más de 36 horas había sido planificado con extremo cuidado como una operación estratégica de envergadura, terminó convirtiéndose en un episodio completamente caótico, marcado por el desconcierto absoluto de quienes debían liderar la maniobra, por la violencia más súbita e inesperada que se puede vivir en un campo de batalla, y por una retirada forzada y desordenada que dejó al descubierto vulnerabilidades que el aparato militar israelí habría preferido 1000 veces que el mundo entero no hubiera podido ver. En el eje comprendido entre Altesh y Al-Antara, el silencio tenso y pesado que precedía al avance fue roto de golpe y sin ningún aviso por una descarga absolutamente devastadora de morteros y cohetes que cayó sobre las posiciones israelíes en cuestión de minutos, alterando por completo y de manera irreversible el curso de todo lo que estaba planeado para esa jornada. Las fuerzas israelíes que habían ingresado a la zona con la convicción de mantener la ventaja táctica y ejecutar una operación limpia y controlada, se vieron sorprendidas desde el primer instante, antes de que pudieran siquiera comenzar a reaccionar de manera coordinada. La operación había sido diseñada con un objetivo claro y ambicioso: extender la presencia israelí más allá del río Litani y consolidar un corredor de avance que permitiera establecer posiciones estratégicas clave en territorio que llevaba tiempo siendo codiciado operativamente. Todo ese plan cuidadosamente elaborado se desmoronó en el exacto momento en que fueron detectados. Ese único factor, haber sido vistos, lo cambió absolutamente todo. El elemento sorpresa, que era la columna vertebral y la condición indispensable de toda la maniobra, se desvaneció en cuestión de segundos, y con él se fue también el control de la situación, la iniciativa táctica y cualquier posibilidad de ejecutar el plan original o alguna variante razonable del mismo. El ataque que vino a continuación fue inmediato, concentrado y letal de una forma que claramente no estaba contemplada en ningún escenario de los que el mando había considerado durante la planificación. Cuando en un conflicto armado empezamos a ver enfrentamientos directos con bajas de esta magnitud, es una señal inequívoca de que se ha cruzado una línea muy importante que no se puede descruzar. Esto deja de ser tensión diplomática, declaraciones amenazantes en conferencias de prensa o escaramuzas menores que se pueden relativizar. Pasa a ser una guerra real que se pelea en terreno real, con consecuencias reales para personas reales, con familias que van a recibir noticias que nadie quiere recibir. Y en estos escenarios,
Cada enfrentamiento individual tiene un peso que va mucho más allá de lo puramente militar. Impacta lo político y lo psicológico de maneras que pueden determinar el rumbo del conflicto completo. Un solo golpe bien ejecutado, una sola operación que salga exitosamente para uno de los bandos, puede cambiar radicalmente la percepción global de quien tiene la ventaja. Y esa percepción influye directamente en las decisiones futuras de ambas partes, en sus aliados regionales, en sus patrocinadores internacionales y en la comunidad internacional que observa todo esto con una preocupación que va creciendo día a día. La clave entonces es esta. ¿Fue lo que ocurrió en Altebesh un ataque puntual y aislado, un golpe de suerte bien aprovechado, o es parte de una estrategia mucho más grande, más calculada, más peligrosa, con objetivos que van mucho más allá de lo que estamos viendo en la superficie? La lluvia de proyectiles que cayó sobre las posiciones israelíes no dio absolutamente ningún margen para reorganizarse, para buscar cobertura de manera ordenada, ni para evaluar la situación con alguna calma. No hubo tiempo para reagrupar las unidades, para comunicarse correctamente con el mando superior, para tomar decisiones con algún grado de racionalidad. En medio del fuego cruzado y el caos total, la unidad quedó completamente expuesta y fragmentada entre dos decisiones críticas e igualmente urgentes, que no podían atenderse simultáneamente: continuar la ofensiva y arriesgarse a un número de bajas aún mayor, o evacuar a los heridos que ya estaban tirados en el terreno y salvar las vidas que todavía se podían salvar. La duda en el mando, esos segundos fatales de parálisis decisional frente a una situación que nadie había anticipado y para la que no había protocolo claro, terminó sellando el desenlace de toda la operación. El resultado fue contundente, devastador y difícil de minimizar con el lenguaje cuidadoso que suelen usar los comunicados oficiales. Un soldado muerto y cerca de 20 heridos, entre ellos oficiales de rango, lo que habla con absoluta elocuencia de la precisión, la profundidad y la efectividad del golpe recibido. Pero el impacto no fue únicamente humano, que ya de por sí es tremendo e irreversible. La retirada, lejos de ser la retirada ordenada y controlada que cualquier ejército con recursos y entrenamiento intenta presentar cuando se ve obligado a dar marcha atrás, se ejecutó bajo presión constante y sin ninguna pausa durante más de una hora de combate intenso. Una hora entera retirándose mientras te disparan, sin poder detenerte, sin poder recuperar lo que quedó atrás, sin poder hacer otra cosa que sobrevivir y seguir moviéndote. Y en ese repliegue apresurado y desesperado quedaron abandonadas cosas que ningún ejército debería dejar en manos del enemigo bajo ninguna circunstancia. Equipos completos de ingeniería militar, excavadoras de gran tamaño, embarcaciones neumáticas especializadas, materiales que no solo tienen un valor económico significativo, sino que representan capacidades operativas concretas y que abandonados en el terreno bajo fuego se convirtieron en evidencia física, tangible, irrefutable e imposible de explicar del desorden, el pánico y la urgencia desesperada que definieron esa retirada. El objetivo inicial de la operación incluía incluso la instalación de un puente sobre el río Litani, lo cual da una medida muy concreta de la magnitud y la ambición de lo que se estaba intentando ejecutar. No era una incursión de exploración, no era un movimiento defensivo de rutina, no era una operación menor. Era un intento deliberado, planeado durante día y medio, de establecer una vía permanente de penetración hacia territorio que se quería controlar a largo plazo y desde el cual se podría proyectar presión sobre posiciones mucho más profundas. Sin embargo, la respuesta del frente opuesto demostró una preparación igualmente meticulosa, igualmente detallada y en este caso específico notablemente más efectiva. Múltiples baterías perfectamente coordinadas respondieron con una rapidez que dejó claro que no estaban reaccionando improvisadamente a algo que no esperaban. Estaban ejecutando un plan que ya tenían listo, esperando que llegara el momento, y ese momento llegó exactamente cuando las fuerzas israelíes se adentraron en el área donde el terreno ya estaba preparado para recibirlas. Eso confirmó la existencia de un sistema defensivo organizado con inteligencia previa sobre los movimientos del adversario, con comunicación entre unidades que funcionó en tiempo real, y con una capacidad de respuesta sostenida que no falló en ningún momento crítico. La emboscada no fue improvisada, no fue un golpe de suerte, no fue el resultado de una buena reacción espontánea. Fue calculada con tiempo, con información de inteligencia sobre los movimientos y las intenciones del adversario, y con la paciencia necesaria para esperar el momento preciso antes de activar lo que tenían preparado.
Desde el otro lado, la confirmación del resultado llegó sin rodeos, sin eufemismos y sin la prudencia comunicacional que a veces se practica después de operaciones exitosas para no dar demasiada información. La operación fue presentada públicamente como un éxito estratégico de primer nivel, con reportes concretos que hablaban de la destrucción de varios tanques y de maquinaria pesada que quedó abandonada en el terreno. Más allá de la exactitud precisa de cada cifra individual, que siempre es difícil de verificar independientemente en el fragor de los combates, el mensaje central era absolutamente claro. La ofensiva había sido neutralizada por completo y convertida en una derrota operativa que va a quedar registrada en la historia documentada de este conflicto. Y el episodio no terminó ahí ni se quedó aislado en el tiempo. A lo largo de toda la jornada que siguió, la presión continuó escalando sin pausas ni concesiones. Nuevos ataques con cohetes fueron dirigidos con una precisión que evidenciaba inteligencia actualizada sobre los movimientos de tropas contra concentraciones de soldados y vehículos en distintos puntos a lo largo de toda la frontera. Las acciones se sucedieron con una disciplina horaria que evidenciaba continuidad táctica y coordinación operativa entre distintas unidades que claramente no estaban actuando de manera independiente y espontánea. A media mañana, ráfagas certeras impactaron posiciones militares específicas que estaban identificadas con antelación. Por la tarde, otras localidades fueron alcanzadas en una secuencia que no dejaba absolutamente ninguna duda sobre la continuidad del plan y el nivel de coordinación entre quienes lo ejecutaban. No era un hecho aislado, no era una racha de buena suerte, no era violencia espontánea sin direcciones, era una cadena deliberada y sistemática de operaciones que iban ampliando progresivamente el alcance del conflicto en todas las direcciones, y el día anterior ya había dejado un registro significativo de ataques similares que iban consolidando la percepción de una ofensiva sostenida, planificada a varios días vista y con los recursos logísticos suficientes para mantenerse en el tiempo sin agotarse. Mientras tanto, en el plano político y en el mediático comenzaban a surgir tensiones cada vez más evidentes y más difíciles de sostener bajo la presión de los hechos. Desde ciertos sectores se intentaba sostener a toda costa una narrativa de control, de superioridad incuestionable y de dominio absoluto del terreno. Pero los acontecimientos reales que se estaban documentando sobre el campo de batalla contaban una historia completamente diferente, una que contradecía punto por punto lo que se comunicaba oficialmente. La brecha entre el discurso que se repetía en los medios afines y los resultados concretos que se podían verificar de manera independiente empezaba a hacerse cada vez más evidente, más amplia y más difícil de tapar con palabras cuidadosamente elegidas. Incluso dentro de la propia prensa israelí comenzaron a surgir voces que advertían públicamente sobre esa peligrosa discrepancia. Se señalaba con nombres y ejemplos concretos una tendencia sistemática a exagerar las capacidades propias, a minimizar las dificultades reales sobre el terreno y a maquillar los reveses para mantener la percepción de un dominio que en los hechos ya no era tan sólido ni tan incontestable como el relato oficial quería que el mundo creyera. Sin embargo, episodios como el ocurrido entre Alves y Alcántara erosionaban rápidamente esa construcción mediática, porque en el campo de batalla los hechos son brutalmente difíciles de ocultar. La retirada bajo fuego constante durante más de una hora, el abandono de equipos de ingeniería de alto valor en tierra, que el enemigo ahora controla las bajas sufridas entre oficiales y soldados de base, y la incapacidad demostrada de sostener una ofensiva que había sido planificada con tiempo y recursos, dejaron una imagen que es extraordinariamente difícil de revertir o de explicar con el lenguaje cuidadoso de los comunicados oficiales. Para un aparato militar que lleva décadas proyectando una imagen de fortaleza que roza lo invulnerable, cualquier señal de vulnerabilidad adquiere un peso simbólico, político y estratégico que trasciende con mucho el valor puramente táctico del episodio puntual. Y en medio de este escenario de alta tensión y creciente preocupación, emerge una dimensión geopolítica que eleva aún más el nivel de peligro y complejidad de todo lo que está ocurriendo. La creciente y cada vez más visible alineación de Corea del Norte, reforzando su respaldo activo a Irán. Esto no es un detalle menor que se pueda despachar en una línea, ni es un movimiento puramente cosmético de solidaridad política entre regímenes que comparten adversarios comunes. Introduce un componente adicional de incertidumbre que cambia las dimensiones reales del conflicto de maneras que todavía estamos procesando. Corea del Norte tiene una historia bien documentada, rastreada por múltiples agencias de inteligencia
inteligencia de distintos países, de cooperación con Irán en materia militar y de desarrollo tecnológico que se remota varias décadas, misiles balísticos, tecnología de sistemas de guía, programas de desarrollo de armamento sofisticado, asistencia técnica en el desarrollo de capacidades defensivas y ofensivas. El vínculo entre Pyongyang y Teherán no es nuevo ni sorpresivo para los analistas que llevan años siguiéndolo. Pero en el contexto actual de un conflicto activo y en escalada, ese vínculo adquiere una relevancia inmediata y concreta que ningún observador serio puede ignorar o minimizar. No se trata entonces de un enfrentamiento local entre fuerzas en una franja de territorio en el sur del Líbano que se puede ver en el mapa y contener mentalmente en ese espacio geográfico. Es un tablero mucho más amplio, con dimensiones globales que van creciendo, donde alianzas que llevan años construyéndose en la sombra están comenzando a redefinir el equilibrio de poder de maneras que hace apenas unos meses nadie habría previsto con tanta claridad ni con tanta urgencia. La posibilidad de una coordinación indirecta entre actores que operaban en distintas regiones del mundo, pero que ahora parecen moverse en una misma dirección estratégica, ya sea a través de apoyo logístico, de transferencia de tecnología militar, de compartición de inteligencia táctica o de cualquier combinación de lo anterior, añade una capa de complejidad que trasciende completamente la frontera inmediata donde están ocurriendo los disparos. Cada movimiento, cada operación sobre el terreno, cada emboscada ejecutada con la precisión que vimos entre Altebesh y Alcántara, parece formar parte de una dinámica global mucho mayor de lo que se está reconociendo públicamente en este momento. La emboscada no es solo una derrota táctica en un punto del mapa. Marca un punto de inflexión en la narrativa completa del conflicto, expone debilidades reales que estaban ocultas bajo capas de relato oficial, revela capacidades del adversario que muchos analistas habían subestimado seriamente y abre interrogantes muy profundos sobre cuáles son los próximos pasos de todos los actores involucrados, directa o indirectamente, en lo que ya es mucho más que un enfrentamiento regional.